Creed en sus profetas. Viernes 13 de agosto 2021. Hechos 18. Pablo en Corinto. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Y habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia, con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, Pablo acudió a ellos. Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos le contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: «La sangre de ustedes sea sobre su cabeza. Yo soy limpio. De aquí en adelante iré a los gentiles». Se trasladó de allí y entró a la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso de Dios, y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios que oían creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, por medio de una visión: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Pablo se quedó allí por 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se levantaron contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Cuando Pablo iba a abrir su boca, Galión dijo a sus discípulos: «Si se tratara de algún agravio o de un crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo les toleraría. Pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los expulsó del tribunal. Entonces todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal, y a Galión ninguna de estas cosas le importaba. Pablo regresa a Antioquía de Siria. Pero Pablo, habiéndose detenido allí muchos días más, se despidió de los hermanos, e iba navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquilas. En Cencrea se rapó la cabeza, porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso, y él los dejó allí, y entró en la sinagoga y discutía con los judíos. Pero a pesar de que ellos le pedían que se quedara por más tiempo, no accedió, sino que se despidió y dijo: «Otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, y después de subir y saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y después de haber estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Apolo se une a los cristianos. Llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Como él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibieran. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. La oración, capítulo 19. Las actitudes en la oración. La oración genuina no depende de la hora, ni del lugar, ni de las circunstancias. Orad en vuestro gabinete, y al ir a vuestro trabajo cotidiano. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar
en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección, como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. Donde quiera que estemos, sea cual sea nuestro empleo, nuestros corazones han de elevarse a Dios en oración. Esto es ser constantes en la oración. No necesitamos esperar hasta que podamos arrodillarnos para orar. En una ocasión, cuando Nehemías se presentó ante el rey, éste le preguntó por qué parecía tan triste y qué pedido tenía para presentarle. Pero Nehemías no se atrevió a responder inmediatamente. Estaban en juego importantes intereses. La suerte de una nación dependía de la impresión que entonces se hiciera en la mente del monarca. Y en ese mismo instante, Nehemías elevó una oración al Dios del cielo, antes de atreverse a responderle al rey. El resultado fue que obtuvo todo lo que pidió o aún deseó. Todos vuestros buenos propósitos y buenas intenciones no os capacitarán para resistir la prueba de la tentación. Tenéis que ser hombres y mujeres de oración. Vuestras peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales ni caprichosas, sino ardientes, perseverantes y constantes. No siempre es necesario estar solo o arrodillarse para orar, sino que en medio de vuestro trabajo cotidiano, vuestra alma puede a menudo elevarse a Dios, aferrándose de su fortaleza. Entonces seréis hombres y mujeres de un propósito elevado y santo, de integridad noble, quienes por ninguna consideración serán desviados de la verdad, el bien y la justicia. Debemos orar constantemente, con una mente humilde y con un espíritu manso y dócil. No necesitamos esperar hasta tener la oportunidad de arrodillarnos delante de Dios. Podemos orar al Señor y hablar con Él donde quiera que estemos. Las oraciones en público deben ser claras, cortas y en tono natural. Las oraciones largas de algunos ministros han sido un gran fracaso. Orar un largo rato, como lo hacen algunos, está del todo fuera de lugar. Lastiman la garganta y los órganos vocales, y luego hablan de enfermarse por su ardua labor. Se perjudican sin que sea necesario. Muchos piensan que la oración daña las cuerdas vocales más que hablar. Esto se debe a la posición antinatural del cuerpo y al modo de tener la cabeza. Pueden pararse y hablar sin sentir molestia. La posición en la oración debería ser perfectamente natural. Las oraciones largas cansan y no están de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Media hora o aún un cuarto de hora es demasiado tiempo. Unos pocos minutos son suficientes para presentarse ante Dios y decirle lo que desean, y conseguirán que la gente lo siga sin cansarse ni disminuir su interés en la devoción y la oración. Así pueden ser renovados y fortalecidos en lugar de quedar agotados. Muchos han errado al hacer largas oraciones y largas predicaciones, en tono alto y forzando la voz, en una tensión antinatural y un tono antinatural. Por vuestro propio ejemplo, enseñad a orar con voz clara y entendible. Enseñadles a levantar la cabeza de la silla y que no se cubran nunca la cara con las manos. Así pueden ofrecer sus sencillas oraciones, repitiendo al unísono el Padre Nuestro.